Marcy Weston bajó del avión con la barbilla en alto, rebosando confianza. No sentía vergüenza alguna por su aventura de 6 semanas en Colombia. ¿Por qué habría de sentirla? Era exitosa, deseable, y se sentía asfixiada con su vida junto a Rick. El Dr. Trey había despertado pasiones que llevaba enterradas mucho tiempo. Su aventura había sido atrevida, emocionante, hasta que la furiosa llamada de Rick rompió la ilusión. Escucharle gritar sobre su descarado adulterio la había sobresaltado, aunque parte de ella admiró el repentino carácter que él mostró. Con el paso de las semanas, el encanto de Trey se desvaneció. Al percibir los problemas matrimoniales de Marcy, se volvió controlador, cruel y burlón. Lo que al principio le pareció liberador, se transformó en algo humillante, aunque Marcy se negaba a admitir arrepentimiento. Aguantaba sus insultos por orgullo, pero el romance terminó de forma fría, con Trey cambiando de asiento en el vuelo de regreso para evitarla. Mientras tanto, Penny, una colega envuelta en su propia aventura, le confesó que Rick había amenazado con exponerla. Josh, el marido de Penny, no era precisamente un hombre que supiera perdonar. Y, en efecto, un notificador sorprendió a Penny con los papeles de divorcio nada más aterrizar en suelo estadounidense. Marcy temió recibir también ella los papeles, pero se sintió aliviada cuando nadie se le acercó. Eso confirmó lo que siempre había creído. Rick era demasiado débil para dejarla. Se convenció de que él estaba en casa, dolido pero aún devoto, esperando su regreso. Después de 6 semanas con Trey, estaba ansiosa por retomar el control, imaginando a Rick desesperado por recuperarla. Pero su confianza se derrumbó en el Ambassador Hotel. Esperaba encontrar a Rick allí, y en su lugar halló un vestíbulo vacío. Descartando la preocupación, caminó hacia la recepción. Una a una, sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Un mal presentimiento se le instaló en el estómago. Forzando una sonrisa, pidió otro intento, pero el recepcionista se mantuvo firme. Ignorando los murmullos a su alrededor, se apartó, convencida de que Rick tenía alguna explicación. Su inquietud creció cuando llamó a Rick y la línea estaba desconectada. Un destello de pánico la recorrió. Entonces, un hombre trajeado se acercó y le entregó un sobre manila. Rick quería que tuviera esto. Ninguna mención a trámites legales, ninguna disculpa, solo lo desconocido. Lo abrió de inmediato y encontró una carta mecanografiada y un sobre más pequeño, sellado. Mientras leía, la sorpresa la fue estrangulando. Rick no la había perdonado. Se había transformado, frío, vengativo, muy lejos del hombre pasivo al que ella solía despreciar. Su pulso se aceleraba al absorber cada línea, pero una frase destacó. Por lo visto justificaste tus actos concluyendo que yo tuve una aventura fulgurante con Deidre en Irak. No fue así. Nuestra única indiscreción jamás cruzó la línea hacia el sexo. Rick describía cómo había consolado a una compañera traumatizada. Luego lo comparaba con las citas cuidadosamente planeadas de Marcy. Ella recordó la autocomplaciente justificación que usaba cada vez que la culpa amenazaba con aparecer. Apretó los labios y continuó leyendo. Sé también que tuviste un affair mientras estuve destinado en Corea. Alguien me contó tu extraña rutina de aparcar en el Red Roof Inn. Nunca lo admitiste, pero ambos sabemos lo que ocurrió realmente. El rostro de Marcy se encendió de rabia. Eso era historia antigua. ¿Por qué sacarlo ahora? Habían superado aquella etapa. Ella había sido discreta, o eso creyó. Sí, fue emocionante con aquel anestesiólogo que trabajaba de noche. Sí, todo terminó en cuanto Rick regresó. Pero no debería importar ya. Siguió leyendo con el corazón acelerado. Por lo que veo, has decidido que vivimos en una relación donde uno de los dos hace lo que quiere, sin necesidad de aprobación. Supongo que ahora me toca a mí. A Marcy se le heló la sangre. ¿Ahora le tocaba a él? Rick amenazaba con algo grande. Cada párrafo lo confirmaba. Había vendido la casa, vaciado las cuentas bancarias, cancelado su línea telefónica,
y estaba a punto de desaparecer en un largo viaje en autocaravana. Ella leía sin parar, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, hasta que llegó al verdadero golpe. He compartido las pruebas de tus aventuras extracurriculares con recursos humanos del hospital. Tengo listo un contrato para que lo firmen, garantizando que te despedirán a ti y a tu querido Dr. Trey para evitar que yo les demande por no aplicar la cláusula de moralidad. El lunes por la mañana será bastante interesante para ti. El corazón de Marcy dio un vuelco. Ella había recorrido aquellos pasillos del hospital con orgullo, conocida como una enfermera competente, aunque algo brusca. Perder ese trabajo, su identidad, la destrozaría. Pero Rick quería exactamente eso. Entregué a nuestros hijos copias de tus fotos y vídeos con Trey. Continuaba la carta. Les conté la verdad. Me voy de viaje largo. Me rogaron que no te cortara de mi vida, pero les dije que te llamaría tantas veces como tú me has llamado a mí. 0. Casi podía oír su tono burlón, tan distinto al hombre que ella siempre había considerado débil. Y entonces llegó el golpe final. No pienso divorciarme. Si quieres salir de esto, presenta tú la demanda por abandono. No me opondré. Ya me llevé lo que necesito: la casa, los coches, nuestro dinero y el respeto de los niños. Disfruta de la relación abierta que me impusiste. Ah, y te dejé un último regalo. Una tarjeta Visa de $500. Es el único plástico que te queda. Las manos de Marcy temblaban. La rabia, la humillación y el miedo se mezclaban en su interior. Guardó la carta en el sobre, negándose a reconocer aquel regalo patético. Las lágrimas amenazaban, pero su orgullo las contuvo. Alzando la barbilla, respirando entrecortada, maldijo el nombre de Rick. Él era el villano. Él lo había arruinado todo. Marcy se irguió, se dirigió a la recepción y deslizó el sobre bajo su bolso. Chasqueando los dedos, exigió: «Necesito una habitación. Mi marido me ha dejado tirada, pero puedo pagar en efectivo, si hace falta». El recepcionista dudó. «Aceptamos efectivo, señora, pero requerimos un depósito y una identificación válida». El estómago de Marcy se contrajo. ¿Cuánto dinero tenía encima? Revolvió en su bolso y apenas encontró $100, muy lejos de lo necesario. Apretando los dientes, Marcy rompió el sobre más pequeño de Rick y sacó la tarjeta regalo de $500. Forzó una sonrisa. «Pruebe con esta. Si Rick decía la verdad, eso alcanzaría para 1 o 2 noches». Golpeando el suelo con el pie, esperó. La tarjeta fue aceptada. Aliviada, pero hirviendo por dentro, pagó por una sola noche. «Habitación 1010, señorita Weston. Disfrute su estancia». El recepcionista fue cortés, pero ella percibió un tono de condescendencia. ¿O sería paranoia suya? Arrebató la llave magnética, llamó al botones y se alejó furiosa. La rabia la consumía. Contra Rick, contra la humillación, contra la rapidez con que su mundo perfecto se estaba derrumbando. El botones empujaba el carro con sus maletas en un silencio incómodo. Mientras presionaba el botón del ascensor, miró su teléfono, deseando que Rick la llamara, para poder desquitarse, exigirle explicaciones o al menos destrozarlo a gritos. Pero su número ya no existía. Desconectado. Un recordatorio silencioso de que había roto todos los lazos. Las puertas del ascensor se abrieron. Entró, seguida por el botones, con la carta ardiendo en su bolso como una marca de vergüenza. Ya sola en su habitación, Marcy empezó a pasear de un lado a otro, intentando dar sentido a todo. La maleta descansaba junto a la cama. Las luces de la ciudad parpadeaban tras los ventanales. Sin embargo, lo único que veía era su reflejo. Una mujer desmoronándose. Se dejó caer sobre la cama, recordando el momento en que eligió a Trey. Estaba convencida de que Rick jamás la dejaría. Trey, con su seguridad, susurros aduladores sobre su potencial desaprovechado, insistiendo en que era demasiado atractiva para un matrimonio aburrido. Ella había aceptado su atención, creyendo que Rick era un hombre sin carácter, alguien que esperaría obedientemente su regreso pasara lo que pasara. Qué arrogante había sido,
pavoneándose con su aventura, riéndose de sentirse liberada de un marido envejecido. Cuando llegó aquella furiosa llamada de Rick, ella había sonreído con suficiencia, convencida de que se calmaría. Siempre lo hacía. Ahora veía que su orgullo lo había empujado a actuar. Un destello de arrepentimiento apareció, pero la rabia ardía con más fuerza. Tenía que contraatacar. No tenía casa, ni dinero, pero no era una víctima indefensa. Tras una noche de sueño agitado, Marcy se despertó con un renovado propósito. Llamó al banco. Seguramente se trataba de un error, pero después de identificarse, recibió una respuesta fría y corporativa. Señora, todas las cuentas conjuntas han sido cerradas por el señor Rick Weston, usando un poder notarial válido. No podemos darle más detalles. Le sugerimos contactar directamente con él. Colgó furiosa, con los nudillos blancos. Después llamó a sus hijos, ambos adultos y viviendo fuera. El buzón de voz de su hijo contestó. Luego probó con su hija, siempre más cercana a Rick. También saltó el buzón. Dejó un mensaje seco. Necesito hablar contigo. Es urgente. Llámame. Se negó a mencionar el desastre en un mensaje, aunque en el fondo sospechaba que Rick los había puesto en su contra. Luego se vistió con un pantalón elegante y una blusa entallada, recogió el pelo con cuidado y tomó un taxi directo al hospital. Si lograba cortar la ofensiva de Rick desde la raíz, tal vez Recursos Humanos desestimara todo como los desvaríos de un marido despechado. Al fin y al cabo, ella se había ganado el respeto de su jefe de departamento. Era reconocida como una excelente, aunque franca, jefa de enfermería. Necesitaban su experiencia. Que intentaran manchar su nombre. Ella pelearía con uñas y dientes. Llegó justo antes de la hora de comer, ignorando las miradas curiosas de sus colegas en el vestíbulo. Sin duda, los rumores ya corrían. Avanzó hasta Recursos Humanos, esperando una resolución rápida. La recibió una mujer de rostro severo tras el escritorio principal. La placa decía: Señorita Washington, directora de Recursos Humanos. Marcy reconoció el nombre por la carta de Rick y el estómago se le encogió. Los ojos de la mujer se alzaron fríos. Marcy Weston, la estaba esperando. La voz era cortante, con desaprobación en cada sílaba. Marcy se irguió, adoptando una postura firme. He venido a aclarar estas ridículas acusaciones que mi marido aparentemente ha hecho. No sé lo que él le habrá enviado, pero... Miss Washington la interrumpió. Nos envió fotos explícitas, señora Weston. Fotos y declaraciones de un investigador privado. También amenazó con una demanda por incumplimiento de la cláusula de moralidad si seguimos empleándolas a usted o al doctor Trey Marshall. El gesto de Marcy se contrajo. Eso es indignante. No tiene base legal. Y además, ¿cómo se atreven a leer asuntos privados? Usted firmó un código de conducta cuando fue contratada, ¿correcto? La interrumpió de nuevo Miss Washington, arqueando una ceja. Sacó una carpeta y la abrió. Aquí lo tenemos. Incluye una estipulación. El personal en determinados puestos, especialmente quienes representan la imagen del hospital, está sujeto a despido en caso de escándalos públicos o conductas inmorales que puedan dañar la reputación de la institución. Señaló una línea resaltada. Tenemos causa justificada. Esto es un disparate, replicó Marcy, aunque el corazón le latía con fuerza. No fue un escándalo público, solo un asunto personal. La voz de Miss Washington se mantuvo helada. El correo que su marido envió fue muy completo. Lo recibieron muchos de sus compañeros, médicos, socios filantrópicos y patrocinadores. Las fotos son muy explícitas. Se habla de ello en los pasillos del hospital y fuera de ellos. Hemos recibido quejas del personal que considera su comportamiento poco ético y también de donantes que no desean verse asociados con escándalos. El calor subió al rostro de Marcy. Ni en sus peores pesadillas había imaginado que Rick llegaría tan lejos como para exhibir su humillación por media ciudad. ¿Así que ya está? ¿Me van a despedir?
¿Así sin más? Miss Washington apretó los labios. Aún estamos revisando el caso con el departamento legal. No estoy aquí para debatir la moralidad de su vida personal, señora Weston, pero la junta directiva del hospital considera que debe protegerse tanto de una posible demanda como del rechazo público. Deslizó un sobre por el escritorio. Me temo que queda suspendida de empleo y sueldo hasta nuevo aviso. Marcy se quedó mirando, atónita. Quería soltar las palabras más hirientes que pudiera reunir, pero una maraña de emociones le ataba la lengua. En lugar de eso, agarró el sobre y se dio media vuelta. Mientras se alejaba con paso firme, la voz de Miss Washington la siguió por el pasillo. Seguridad la acompañará para recoger sus pertenencias del casillero. De inmediato apareció un guardia a su lado, un hombre corpulento, con el rostro imperturbable. Marcy avanzó con la barbilla erguida, sintiendo las miradas del personal sobre ella. Sin duda los rumores ya habían corrido. Algunos la miraban con los ojos muy abiertos, otros cuchicheaban a sus espaldas. La humillación le calaba cada vez más hondo, alimentando su furia. Encontró al doctor Trey junto a la estación de enfermería, acorralado por un grupo de compañeros. Tenía el rostro pálido, el sudor perlándole la frente. Varias enfermeras que antes lo admiraban, lo observaban ahora con desprecio abierto. Al verla, Trey frunció el ceño, aunque en sus ojos se asomaba el miedo. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Marcy. Trey se apartó del grupo y la agarró del brazo para apartarla a un lado. Tu marido psicópata, susurró con rabia. Mandó fotos y vídeos a recursos humanos. Está destrozando mi carrera. Estoy bajo investigación. Es una locura. Marcy retiró el brazo de un tirón. ¿Mi marido psicópata? No tuviste problema en humillarme con tus jueguecitos en Colombia. ¿Crees que yo quería verme exhibida en todos los correos electrónicos? Estoy a punto de perder mi trabajo también. Trey la fulminó con la mirada. No me culpes a mí. Tú eras la que no paraba de quejarse de tu marido blandengue, diciéndome que básicamente tenías permiso para hacer lo que quisieras. Si hubiera sabido que era una serpiente retorcida, me habría mantenido bien lejos. El ascensor sonó en el pasillo. Seguridad se acercaba. Trey se tensó, arrancándose el estetoscopio del cuello, retrocediendo como un animal acorralado. «Maldición», murmuró. «Me han citado en recursos humanos. Será como mi ejecución». El labio de Marcy se curvó en una mueca. No sentía ni un ápice de lástima. Recordaba bien cómo Trey se había burlado cuando Rick llamó por primera vez, mofándose de sus supuestas debilidades y diciéndole que los hombres de verdad no gimotean. «Pues míralo ahora, gimoteando». Le lanzó una mirada helada. «Disfruta de la relación abierta», escupió, repitiendo la burla de Rick. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Trey mascullando mientras seguridad lo escoltaba. Marcy estaba a punto de salir por la puerta del hospital cuando una voz familiar sonó detrás de ella. Se giró y vio a Leslie, su vecina, con la que había intentado organizar un estilo de vida de intercambio de parejas a espaldas de Rick. Leslie tenía los brazos cruzados y el rostro lleno de decepción. «Vaya, si no es la famosa Trotamundos», dijo con frialdad, repasando con la mirada el elegante atuendo de Marcy. «Supongo que ya has leído la carta de Rick». El estómago de Marcy dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?» Vincent tenía una revisión, y pensé pasar por recursos humanos a entregar papeles para un trabajo a tiempo parcial. ¿Y adivina qué? Tu cara está por todo el edificio. Difícil no verla». Marcy tragó saliva, su arrogancia chocando con la punzante vergüenza de ser reconocida en plena caída. «Seguro que lo estás disfrutando. Ahórrate tus juicios. Sé que tú y tu marido sois de intercambio, así que no finjas ser tan virtuosa». Los labios de Leslie se curvaron en una risa amarga. «Intercambio, sí, pero no engaños. Hay una diferencia. Vincent y yo compartimos todo de manera abierta, sin mentiras ni secretos. Tú intentaste arrastrarme a tu aventura con Trey a espaldas de Rick. Eso no es lo mismo».
Tú me metiste esas ideas en la cabeza durante meses, exhibiendo tu vida abierta. Y mira lo que hizo con mi matrimonio. Marcy se erizó. No me culpes de tus decisiones, respondió Leslie, negando con la cabeza. Rick es un buen hombre. Si hubieras tenido una conversación honesta con él, quién sabe qué acuerdo podrían haber alcanzado. En lugar de eso, mentiste, manipulaste y lo humillaste. Yo ni siquiera sabía que jamás le habías hablado de tu plan. Marcy apretó los puños. ¿Lo defiendes después de que me haya destrozado la vida entera? Vendió mi casa, se llevó mi dinero, puso a todos en mi contra. Él es el verdadero monstruo. La mirada de Leslie se endureció. Tú lo hiciste así. Las acciones tienen consecuencias, Marcy. Se lo dije durante una cena. Y, por cierto, no le interesaba acostarse conmigo. Le parecía nauseabunda la idea, viendo cómo intentabas arrastrarnos a tu engaño. El fuego subió al rostro de Marcy. Quiso lanzar un insulto, pero las palabras no salieron. Al final solo logró soltar una mueca de desprecio. Dile que espero que disfrute su maravillosa vida en esa cutre caravana. Os podéis quedar los dos con vuestra santurronería. Se dio la vuelta bruscamente y salió, ignorando las miradas que se acumulaban a su alrededor. Cuando dejó el hospital, las nubes negras ya cubrían el cielo, y la lluvia empezó a caer en sincronía con su ánimo. Estaba suspendida, probablemente a punto de ser despedida. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. La casa que una vez llamó hogar ahora pertenecía a una joven pareja. Se imaginó la terraza trasera donde había soñado con ser libre. Ahora era de ellos. Sacando el teléfono, llamó a dos antiguas compañeras de trabajo para pedir ayuda. Una, titubeante, mencionó que Rick había enviado pruebas. La otra se negó a contestar. El rechazo avivó su ira. ¿Y qué si había sido infiel? Los matrimonios sobrevivían cosas peores. ¿Cómo se atrevían a juzgarla? Sin lugar a dónde ir, regresó al Ambassador Hotel, obligada a sobrevivir con la humillante tarjeta regalo de Rick. En el taxi, hervía de rabia. Tenía que encontrarlo. Probó con antiguos vecinos, incluso con la agente inmobiliaria que había vendido la casa. Nadie respondió. Rick había borrado todo rastro de sí mismo. Esa noche, Marcy permaneció en su habitación del hotel, observando las luces de la ciudad que parecían burlarse de ella con su normalidad. Revisó el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún apoyo. Pero su bandeja de entrada rebosaba. Se atrevió a mirar. Eran correos reenviados por Rick. Fotos de ella en la cama con Trey. El asco le retorció el estómago. Los asuntos de los mensajes eran dagas. La nueva vida de mi esposa, doctores sin moral, relaciones abiertas. Su versión únicamente. Rick los había enviado a amigos, a familiares, incluso a conocidos de la iglesia. La rabia la sacudía. Marcy caminaba de un lado a otro, imaginando venganza, demandas, arrastrar a Rick a los tribunales. Pero, ¿podía llamarse difamación si las fotos eran reales? Él tenía la ventaja. Se desplomó sobre la cama, agarrando las sábanas con furia. ¿Cómo podía hacerle esto? Había convertido su desastre privado en un escándalo. Si al menos lo hubiera manejado en silencio, quizá podrían haber salvado algo. En cambio, estaba destrozando su vida, pedazo a pedazo. Aún así, una voz interior le susurraba que había sido ella quien encendió la mecha. Rápidamente aplastó ese pensamiento. La mañana trajo un destello de esperanza. Su hija devolvió la llamada, dejando un mensaje de voz dolorosamente frío. «Mamá, acabo de recibir tu mensaje. No sé qué decir. Papá me contó todo. Vimos las fotos. Fue muy minucioso. Estoy muy decepcionada, mamá. Y también me preocupa él. Está herido, resentido. Dijo que se iba por un tiempo. Mira, te quiero, pero no puedo apoyar lo que hiciste. No quiero estar en medio de tu guerra con papá. Quizá algún día podamos hablar, pero necesito tiempo. Lo siento». Marcy cerró los ojos, las lágrimas amenazando.
Su propia hija la había condenado. Volvió a llamar. Buzón de voz. Intentó con su hijo. Tampoco respondió. La desesperación se filtró en su voz mientras dejaba mensajes. Por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Pero sabía que Rick ya había controlado el relato. Pasó horas buscando abogados, con la esperanza de demandarlo. Todos los despachos la rechazaron. Uno fue brutalmente claro. Si las pruebas son reales, no hay difamación. Y sin dinero, no puede impugnar las ventas de bienes. Colgó maldiciendo. No tenía nada. Sin empleo, sin bienes, sin apoyo. Por primera vez, la desesperación real la golpeó. Aquella tarde apareció un correo extraño. El corazón le dio un brinco. ¿Rick? Lo abrió de inmediato, devorando cada línea. Marcy, probablemente me ignores, pero lo intentaré de todas formas. He creado este correo temporal, así que no te molestes en rastrearlo. Lo cerraré pronto. Ahora ya sabes lo que se siente al ver tu vida retorcida sin tu consentimiento. Tú creaste este sistema. He dejado algunas de tus cosas en un trastero. La dirección está abajo. Solo cachivaches, cartas viejas, nada de valor. Estará abierto el sábado, de 8 de la mañana a mediodía. Después todo se irá. No esperes encontrarme allí. Ya he empezado mi viaje. Digamos que estoy a varios estados de distancia. La carretera abierta es hermosa. Supón que esto es mi última generosidad. Lo hago solo porque alguna vez te quise, y sé que quizá quieras algunos recuerdos de tu pasado. O quizá no. R. El pecho de Marcy se apretó. Él la estaba borrando sistemáticamente de su vida. Pero había una retorcida cortesía en ello. Le ofrecía rescatar una caja de restos. Escribió una furiosa respuesta, pero el correo rebotó de inmediato. La dirección ya estaba desactivada. Maldito fuera. A las 7:45 de aquel sábado, Marcy estaba en un callejón desierto de trasteros sucios, bajo un cielo gris. Había pasado otra noche en el hotel, su tarjeta regalo agotándose con rapidez. Apenas había comido, guardando lo poco que le quedaba para pagar la habitación. El cansancio la hundía. La puerta metálica del trastero indicado estaba cerrada con candado. Miró el móvil. 7:58. ¿Cumpliría Rick su palabra? Justo a tiempo, un encargado local apareció con un manojo de llaves. ¿Marcy Weston? Preguntó con desgana. Ella asintió. Él abrió el candado y levantó la puerta. Me dijeron que lo abriera a las 8. Lo cerraré a mediodía si ya se ha ido. Marcy entró. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Vio 4 o 5 cajas alineadas, cada una rotulada con la letra familiar de Rick. Trastos, varios, recuerdos, cartas, y con ironía, caprichos de Marcy. Abrió las solapas y empezó a rebuscar. Se arrodilló, hurgando entre objetos, con un torbellino de emociones. Se sentía extrañamente expuesta, como si Rick aún estuviera orquestando su humillación. Encontró una vieja foto de ambos, sonriendo ampliamente en un viaje de esquí de hacía 2 décadas. En la imagen, él le sostenía la mano, con los ojos llenos de amor. Una punzada de nostalgia la atravesó, seguida del sabor amargo de cómo había terminado todo. Arrojó la foto con rabia. El tiempo se arrastraba. No sabía exactamente qué buscaba. Quizá una señal de que Rick todavía se preocupaba. Pero cada objeto era solo un vestigio de un matrimonio que alguna vez fue real. Él había seleccionado esas cajas para mostrarle exactamente lo que había desperdiciado. A las 9:30 ya había apartado lo que realmente quería. Recuerdos personales sin valor económico, pero cargados de peso sentimental. Dudó en dejar atrás las viejas cartas de amor, pero una parte perversa de ella las metió en una bolsa. No quería que Rick fuera el único con toda la historia. Sacó las cajas hasta la acera, con la esperanza de detener un taxi. Estaba decidida a conservar lo poco que quedaba de su identidad. Entonces una voz sonó a su espalda. Una mujer mayor se bajaba de un coche, con el rostro marcado por una preocupación cortés. Marcy, soy Emily Wellman. Mi marido y yo compramos tu casa a Rick. El aliento se le atascó.
Recordó la carta de Rick. La joven pareja se llamaba Rod y Emily Wellman. Aquella mujer parecía mayor de lo que había imaginado. Quizá el peso de una familia en crecimiento la hacía parecerlo. Marcy asintió con cautela. Sí, soy Marcy. Siento sorprenderla. Rick me habló de este trastero. Dijo que quizá querrían recoger algunas cosas que quedaron incluidas en la venta. Podíamos coordinarnos. Emily vaciló, incómoda. Solo quería decirle que no buscamos ningún problema. Nunca imaginamos que su casa se vendería en estas circunstancias. El rostro de Marcy se torció de ira. Mi casa. Sí, bueno, ya está hecho. Enhorabuena por beneficiarse de la venganza de mi marido. Los ojos de Emily se llenaron de compasión. No debería entrometerme, pero veo que está pasando por mucho. Si le sirve de consuelo, la venta fue legal. Sé que no es reconfortante, pero Rick nos dijo que usted quería empezar de nuevo. Supongo que no era del todo cierto. Marcy casi soltó una carcajada amarga. Es un experto en mentiras ahora, al parecer. Espero que disfruten los suelos de madera y la terraza nueva que yo pagué. Emily se removió incómoda. Si quiere, podría visitarnos algún día. Si tiene recuerdos en esa casa, quizá le gustaría... Basta, saltó Marcy, con lágrimas ardiéndole en los ojos. No necesito lástima. Quédense con la casa, decórenla como les dé la gana. Ya no me importa. El rostro de Emily se entristeció. Asintió. Dio un paso atrás. Está bien, lo siento de verdad. Se retiró hacia su coche, dejando a Marcy en la acera con sus cajas, los hombros sacudidos por una furia silenciosa. De vuelta en su habitación de hotel, las cajas se apilaron en la esquina. Marcy se dejó caer en una silla y hojeó las viejas cartas de Rick. Una nota en particular le llamó la atención. Un borrador sin firmar que ella misma había escrito después de una terrible discusión años atrás. Una discusión sobre la confianza y la lealtad, cuando sospechaba que él tenía un lío en Oriente Medio. En aquel escrito había volcado su frustración, su desconfianza, su resentimiento contenido. Nunca tuvo el valor de entregárselo. Ahora, irónicamente, todo lo que había advertido en esa carta se le había vuelto en contra. Rick, si alguna vez rompes mi confianza, te haré arrepentirte. No soy una mujer que tolere la traición. Destruiré las ilusiones que nos atan. El papel cayó de su mano. La arrogancia de aquel borrador todavía la hería. Nunca había considerado que sería ella la traidora. Nunca creyó que Rick, el hombre dócil y complaciente, sería quien ejecutara la devastación total. El día llegó. No pudo renovar su estancia en el Ambassador. En la recepción le informaron que su tarjeta regalo estaba casi agotada. No tenía efectivo para una estancia más larga. Se dio cuenta de que tendría que mudarse a un motel barato o buscar a algún amigo que la acogiera, pero no le quedaba ningún amigo real. Su orgullo luchó contra la desesperación, pero la desesperación ganó. Acabó en un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que se alquilaba por semanas. Aire rancio, papel pintado despegándose, luces fluorescentes parpadeando. Miró su reflejo en el espejo agrietado y apenas se reconoció. Tenía ojeras profundas, el cabello, antes impecable, había perdido su brillo de peluquería y llevaba los mismos pantalones de vestir desde hacía días. Se dejó caer sobre un colchón hundido. Una cucaracha cruzó la mesilla y cerró los ojos con asco. ¿Cómo había llegado a esto? El teléfono sonó. Lo agarró de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. ¿Sería Rick? Pero no, era un número oculto. Dudó y contestó. «¿Hola?» Una voz arrogante contestó. El doctor Trey. «Ganaste, Marcy. Me despidieron. Prácticamente me han vetado en la mitad de los hospitales de la región. Mi mujer me dejó también, así que gracias por eso». Marcy soltó una risa amarga. «¿Gané? Mírame, viviendo en un motel lleno de cucarachas. Rick me quitó todo y prendió fuego a mi vida». «Bueno, eso es lo que pasa por liarte con un imbécil como yo, supongo».
dijo Trey, escupiendo las palabras. Y tú tampoco eres ninguna santa. La próxima vez, elige un amante que no provoque que tu marido declare la guerra nuclear contra todas nuestras carreras. Marcy quiso gritarle, pero solo encontró vacío. Tras unos segundos de silencio, Trey colgó. Ella arrojó el teléfono a un lado. La última chispa de emoción que una vez había sentido con Trey se había transformado en puro asco. En un arranque de mezquindad, Marcy decidió hacer una última imprudencia. Aún tenía el número de un viejo amigo militar de Rick, un hombre llamado Ferris. Recordaba que Rick solía contarle detalles de sus viajes. Si alguien sabía dónde estaba, sería él. Con dedos temblorosos, marcó. «¿Hola?», respondió Ferris. Su voz salió tensa. «Ferris, soy Marcy Weston. Yo...». Él suspiró con fuerza. «Sí, Marcy. Rick me dijo que no hablara contigo». Los nervios de ella se encendieron. «Ni se te ocurra colgarme. Sé que Rick te está llenando de mentiras. Dime dónde está o...». «Lo siento, no puedo ayudarte», contestó Ferris firme. «Rick ha pasado por suficiente. Si quieres arreglar tu desastre, hazlo tú sola». Él pidió espacio. «Yo se lo doy». Y colgó. La furia la azotó. Lanzó el teléfono sobre la cama. Nadie la ayudaría a encontrar a Rick. El mundo entero lo protegía, permitiéndole vagar libre mientras ella se pudría. Pasó una semana, luego 2. Su suspensión en el hospital se convirtió en despido oficial. Una carta llegó al motel. Su puesto queda rescindido por causa justificada, en virtud de la violación del código de conducta, con efecto inmediato. La noticia de su escándalo se extendió por toda la red sanitaria local. Ninguna puerta se abría. Mientras tanto, el dinero de la humillante tarjeta regalo de Rick se había agotado. Se vio obligada a empeñar sus joyas, obteniendo apenas una fracción de su valor. Siempre se había enorgullecido de estar en control, pero ahora perdía hasta esa última apariencia. De noche, se sentaba en la lúgubre habitación del motel, releyendo la carta mecanografiada de Rick que había iniciado todo. «No voy a divorciarme de ti. No me interesan los divorcios y no pienso volver a casarme. Ya tengo todo lo que necesito. Si quieres salir, presenta tú la demanda. Estaré en la carretera, disfrutando de mi libertad. Solo una vez, si no te importa». Cada vez que leía esa frase, la crueldad la atravesaba como un cuchillo. Rick había tomado sus propias palabras y las había vuelto contra ella. «Solo una vez, si no te importa». Así le había contado ella, con indiferencia, su primera aventura, como si no significara nada. Ahora comprendía, estremecida, que su venganza no era solo material, sino psicológica, una destrucción lenta, aplastante. Recordó cómo, en otra época, le había dicho que quería independencia y emoción. Él le había respondido con aislamiento y desesperanza. Sin más a dónde recurrir, Marcy reunió la fría determinación de contactar a un abogado para divorciarse de Rick por abandono. Quizá era el único camino que le quedaba para recuperar una pizca de dignidad. Quería algo de claridad legal. Tal vez podía acusarlo de haber abusado del poder notarial. El abogado fue tajante. La lucha sería cuesta arriba. Rick había ejecutado cada documento con impecable precisión. Tenía cláusulas de descargo en todo, y había registrado cada transferencia de propiedad con firmas legítimas. El dinero ya estaba en cuentas imposibles de rastrear. La carta de Rick mencionaba que había usado la firma original del poder notarial, la misma que ella había firmado voluntariamente. Puede demandar, pero necesitará un fondo de guerra, y el resultado no está garantizado, concluyó el abogado. Marcy miró con ojos vacíos los presupuestos legales. No tenía dinero. Todo se reducía, de nuevo, a la invitación burlona de Rick. Podía presentar el divorcio o seguir casada solo en nombre, convertida en una mujer sin marido, sin bienes, sin esperanza. Salió de la oficina entumecida. La ilusión de enfrentarse a Rick en los tribunales se había derrumbado bajo el peso de la realidad.
Condujo de regreso al motel, en un coche usado y maltrecho, comprado con el dinero del empeño. El cielo estaba bajo, cargado de lluvia. Nubes negras se cernían sobre ella como un presagio de oscuridad interminable. Se quedó sentada al volante, el motor apagado, en silencio. Por un instante dejó que las lágrimas cayeran, imparables. Ella, que una vez caminaba con una confianza inquebrantable, ahora lloraba en un aparcamiento de motel, con el olor a tabaco rancio entrando por la ventanilla entreabierta. Al fin, obligándose a moverse, abrió la puerta y entró tambaleándose en la habitación, dejando el bolso sobre la mesa coja. Miró hacia la esquina. Las cajas del trastero seguían allí. Viejas cartas arrugadas se derramaban de la de arriba, burlándose de ella. Golpeó la mesa con el puño, la furia ardiendo. «Rick Weston», escupió entre dientes apretados. «Maldito bastardo». Pero incluso mientras su voz temblaba, en su mente resonaba el eco de aquella llamada telefónica de semanas atrás. El tono de Rick, crudo, traicionado, herido. Quizá, en cierto modo retorcido, había sido ella quien lo moldeó así. Había destrozado su orgullo, exhibido su aventura, reducido su valor. Y aquel hombre apacible había respondido convirtiéndose en un monstruo, superando su arrogancia con una venganza aún más despiadada. En un último gesto sombrío, abrió la galería de fotos de su móvil. Una imagen de su primer affair en el Red Roof Inn llamó su atención. Ella, más joven, sonriendo con suficiencia junto a un amante sin nombre. Pulsó eliminar, como si borrar ese recuerdo pudiera aligerar la carga. No lo hizo. Su teléfono seguía repleto de imágenes de su vida, las mismas que Rick ya había robado y convertido en armas públicas. Él había ganado. Saberlo era como sentir cristales rotos circulando por sus venas. Solo le quedaban unas cuantas pertenencias rescatadas del trastero, una reputación manchada y ninguna red de seguridad. La avalancha imparable de la venganza de Rick la había sepultado. La noche cayó de nuevo. Afuera, la ciudad no era más que un resplandor borroso de neones y faros lejanos. Marcy se acurrucó en la cama, abrazando sus rodillas, dejándose arrastrar por la amargura pura de su ruina. Quizá si hubiera sido más amable. Quizá si no hubiera exhibido su arrogancia. Quizá si hubiera pedido un matrimonio abierto con honestidad. Quizá si no hubiera desestimado las llamadas furiosas de Rick, él nunca habría llegado tan lejos. Lo odiaba, pero en su interior reconocía que las semillas de ese odio habían sido sembradas por ella misma. Así terminaron las ilusiones de invencibilidad de Marcy Weston. Solo le quedaban los ecos de su risa triunfal en la cama de un hotel con Trey, ahora reemplazados por el goteo silencioso de un grifo averiado en un motel barato. En ese espacio diminuto, apestando a humo viejo, por fin enfrentó la verdad brutal. Su arrogancia había desatado la venganza de Rick, y él, para su sorpresa, había demostrado ser un villano mucho más oscuro de lo que jamás habría podido imaginar.